efecto epistático, que el efecto epistático no es más que la acción de enmascarar o suprimir las características del otro gen. Entonces, hay un gen epistático y hay un gen hipostático. Clave en el parcial identificar cuál de ellos es el gen epistático, porque es el que va a enmascarar o suprimir que la información del gen hipostático. No más. Les mencionaba que otra clave para la epístasis es las proporciones. Ya no son mendelianas, es decir, me sacan de 9, 3, 3, 1 y 3 a 1. Yo aquí ya veo, dependiendo de si es epístasis simple, cuál es su comportamiento, o si es epístasis doble, cuál es su comportamiento. ¿Sí? Bueno, ¿quién está intentando ingresar antes de avanzar? Dylan. Llega tarde a clase. 25 por el vidrio. Bien. Entonces, en interacciones génicas más adelante, no le preste por ahora atención. Vamos a ver un efecto pleiotrópico, pero por ahora no lo vamos a ver. Estamos todavía revisando lo que es epistasia o epístasis. Pero ¿qué es eso? Ya le decía, es la interacción génica, ¿no? Y estas interacciones génicas son las herramientas más poderosas que existen para la explicación de funciones biológicas. Recuerde que si me va a escribir, no le puedo ver. O si va a participar, abra su micrófono y lo puede hacer. Bueno, esto creo que ya lo habíamos visto. Ay, sí. Listo. Otro ejercicio. Muy relacionado con el tema que hemos revisado clases anteriores. Aquí aparece nuestra modelo genético, Drosophila, ¿cierto? No vamos a pararnos ya en el color de los ojos, sino en el color del cuerpo. Generalmente cuando entramos en el análisis y lo vamos a ver en laboratorio, la profe Vivian me acabó de decir que el laboratorio queda para el segundo corte porque la Universidad del Valle apenas está en la contratación de las personas del laboratorio que nos brindan estas mutaciones. Entonces lo vamos a hacer en el segundo corte, ya les avisaremos la fecha. Pero vamos a observar, cuando entremos en laboratorio, vamos a observar que estas moscas tienen diferentes color de ojos y también diferente color de cuerpo. Y no todo es herencia ligada al sexo, ¿cierto? En el caso particular del color de ojos, sí es herencia ligada al sexo, pero en la característica del color del cuerpo en Drosophila, ¿sí? Es un efecto epistático, simple o recesivo. Es un efecto epistático simple recesivo, ¿cierto? ¿Por qué? Ya les había mencionado que la clave está aquí en las proporciones. Igual, dos genes, una de expresión del color. ¿Qué colores, cierto? El alelo dominante para el color café y el alelo recesivo para negro. Y el gen que lo acompaña permite la aparición del color. ¿Cuáles colores? Café y negro, ¿sí? Entonces, el segundo gen, el gen 1, color del cuerpo, café negro, y el gen 2 permite la aparición del color. En dominancia, permite la aparición del color, y en recesividad, no permite la aparición del color. Y al no permitir la aparición del color ni café ni negro, entonces se evidencia un fenotipo blanco o amarillo, ¿cierto? Ya habíamos repetido este tipo de ejercicios en perros, ¿sí? En la raza Golden.
pero mire que el efecto epistático también acompaña a otras especies, ¿ok? Entonces, el ejercicio viene a continuación. Del cruce de individuos de color de cuerpo café, determine, primero, cuál es el genotipo de los parentales, la probabilidad de obtener individuos amarillos, determine el genotipo y fenotipo de la progenie y determine y compruebe, debería ser acá, compruebe la proporción epistática de esa F1. ¿Listo? ¿Cuánto necesitan para desarrollar el ejercicio? 5 minutos. 5 minutos. ¿Qué, profe? Si la anterior eran 10 y no pude. Pues, señorita, tenemos que agilizar porque si en el parcial le van a salir 5. Uy, profe, 5 es mucho. ¿Y la selección múltiple dónde es? La selección múltiple no existe en la genética. Bien, entonces entrenémonos para el parcial. Desarrolle el ejercicio. ¿Quién me dice cuál es el genotipo de la línea parental? El genotipo de los parentales. ¿El negro? Sí, estos individuos son color de cuerpo café. Vamos a hacer esto interactivo para poderlos ver. Le he tomado, perdón, tómele un pantallazo ahí al ejercicio. ¿Listo? Entonces, voy a dejar de presentar y voy a poner aquí mi pizarra colaborativa. Profe, ¿puedes mostrar otra vez el ejercicio, por favor? Ya. ¿Tenemos que enviárselo al correo? No, lo vamos a desarrollar aquí en clase. Pero vaya haciéndolo en su cuaderno, ¿cierto? La vez pasada hicimos el ver, el papel. Te tomaste foto para ver, estás viendo mi pantalla abierta. ¿Cómo se consiste? Ah, no, sí trae. Ay, por el Listo, ahí a Juliana ya le envié el ejercicio mientras yo armo acá mi pizarra. Juliana, ¿puedes difundir el ejercicio en el grupo? Sí, señora. Ya voy. ¿Quién está ingresando a clase hasta ahora? Profe, pero yo estoy con Ana. Ah, bueno. Mi querido John, que lo veo pensativo. ¿Y qué hago? No sé cuál es cuál. ¿Nada? Bueno. No, profe, es que en donde estaba entraron otros niños de otro semestre y pues no me dejaron escuchar el problema, entonces cuando llegué ya estaba y me perdí un poquito. No, pero ahí se lo Bueno, mandé a me Juliana. vine para acá. No fui capaz de ir. ¿Cómo sé si esta es doblemente dominante y esta? Bueno, váyalo haciendo allí. Es como la de los perros, ¿no? O sea, si era café, si era blanco.
Pero aquí yo las veo iguales. Pero es que mira que al lado dice en las de Sí. café y el color negro. El genotipo de los 40 años. O sea, yo lo puedo combinar como quiera. O sea, porque lo que te digo, yo como te decía, es homocigoto dominante, tiene una dominante y otro recesivo. Sí, o sea, en esa parte de la clase sí estuve. En esa parte de la clase sí estuve, después me fui. Pero, ¿cómo quiere que le arme el cuadro si no sé? Se supone que El cuadro nos va a el quedar color diferente café, a todos. el color café es dominante, se pone con esa mayúscula. Y la A, Pero que yo como necesito dominante o no. no, yo solo digo color café es dominante. Yo solo uso que la mayúscula. Ah, mira, acá está dominante. Pero no sé, dominante. Pero si tiene la Profe, no sé. no, vale. Sí. ¿Le digo? ¿Qué le digo? Efectivamente sí funciona. Pero toca decirle a la persona que lo estamos viendo de la tele. Decirle que nosotros lo estamos viendo ahí. Decirle que nosotros lo estamos viendo. Mandar una foto. No será que Profe, Señora, Vaya, coloquen a los portadores. profe, es que todos estamos conectados de la sala de sistema. sí. Entonces, por ejemplo, Gabriela Gallego, Mariana Medina, Paola Camacho, JD Córdoba, Camila. Bueno, no todos, no. Lisette, Paola, ajá. Podemos desconectarnos y verlo desde allí. Es que escucha mucho eco. ¿Del televisor? Sí, a ver. Claro, claro. Mire la cámara de John si la puede ver, por favor. Sí, señor. Sí, señora. Ahí está usted. Ah, acá estoy yo. Bueno, Igual necesitamos explicarme. Ah, no, pues están grabando. ¿No será que tenemos que sacar la combinación de gametos para armar el cuadro y así determinar? ¿Y cómo se cuál es la Pues es que combinación? yo pienso hacerlo así como hicimos eso, así como hicimos la otra. O sea, coges y sacas Por los eso lo cuadros combino como yo quiera. solo que ya no nos está dando. Por eso es lo que estoy preguntando el viaje lo combino como yo quiera. Es que igual hay 2B y 2A, va a salir eso va a salir repetido, así como que ya no lo intentémoslo. ¿Quieres ir conectados? Nosotros. Hola, hola. Así, yo lo sacaría así, pero bueno, al revés. aquí estoy. María, Luisa María, ¿cómo va con su ejercicio? Mal. Lo que es que ya prefiero poner el paper, siempre por eso no entendí lo que yo creo. O sea, yo también tengo lo que se Paola, primero adelante. Y pongo primero, aunque estoy poniendo primero B porque ya puso primero B. Ah, ok. Y entonces aquí yo empiezo, cháncate con cháncate, cháncate con cháncate. Y empiezo a Entonces, sacar los de que gametos. no son dos B mayúsculas. ¿Ah? Por siempre como dos B mayúsculas. ¿Sí, no me saben? No, no, la cago. Definitivamente no. Pues no sé, yo siento así. No sé, profe, no entiendo. Puedo hablar de este modo tapolio. María Fernanda Condumí, ¿cómo va con el ejercicio? Bien, profe. ¿Ya tiene el genotipo de los parentales? ¿Se le fue a bajar el volumen?
Pero si estamos Dale. grabando. Sí. María Fernanda, el genotipo de los parentales. Ah, profe, todavía no lo he hecho. ¿Pero por qué? Pero es que me había quedado mal, entonces lo estoy volviendo a hacer. ¿Pero qué genotipo identificó? Cuando dice me quedó mal y lo estoy volviendo a hacer, ¿qué genotipo identificó primero? Pero yo así, y luego al otro lado, al otro lado. Profe, en sala de sistema está Pues, vea las dos mayúsculas. JD, Paola. Señora, perdón. Ya la escucho. Ahora su micrófono. Listo. Profe, que en la genotipo de los parentales que tú me preguntaste, encontré Sí. B mayúscula y A mayúscula. No, señora. Entonces, Juliana, ¿por qué hace no? Le estoy profe, porque lo preguntando estamos el haciendo genotipo. juntas. Y por eso, con asombro. Profe, entonces, ¿cómo es? ¿Qué es un genotipo, Juliana Núñez? B mayúscula, A mayúscula. Primera B clase, mayúscula, semana A 1. minúscula. No, señora. Ese no es un genotipo. Los demás, su camarilla. Ah, bueno. Profe, por lo menos yo puse que eran diheterocigotos. Profe, B Diheterocigotos. mayúscula, B minúscula. A mayúscula, A minúscula. ¿Cómo se llama eso, Pero- Juliana? Diheterocigotos. Esa es la Ajá. respuesta. ¿Esa Cuando yo tampoco? le- Esa es la respuesta. Entonces, ojo con eso, ¿no? Cuando yo les pregunto qué genotipo, la respuesta es diheterocigotos. Ah, yo ya tengo que saber que eso está conformado por alelos dominantes y recesivos. Nada de mayúscula y minúscula, por favor. Bien, ok. A partir del cruce de individuos diheterocigotos, JD, Córdoba, ¿está en clase? Sí, profe. ¿Cuántos gametos salen? ¿Cuántos gametos? Díganle que no ha terminado de hacer el cuadro. Que le dé más bien 4. Profe, no he terminado de hacer el cuadro. No necesitas hacer el cuadro para responder mi pregunta. Serían 4 gametos. Ah, no, sí, sería ¿Cuántos gametos salen en un de individuos heterocigotos? Dylan. Profe, 4. 4. Con toda seguridad y certeza. Y ahí sí, claro, empiece a rellenar el cuadro de Punnett porque son 4. y me dice, y resolvemos fácilmente la pregunta 4, ¿cierto? Mentira, la 2, la probabilidad de obtener individuos amarillos. Si tenés en la B mayúscula, B minúscula. Que ya Mariana Medina debe ir volando. ¿Cuál es esa proporción, Mariana Medina? ¿Qué? No, profe, todavía no voy por ahí. Pero porque cuadro, dijeron que no necesitábamos cuadros. Porque para sacarlo primero. Profe. Ay, ¿Por qué no usan el micrófono de la pantalla? ajá. Ah, Pues sí. Juliana. Pues no lo han vendido el micrófono. Pero tiene que ser de la tele. Ya. Listo, ahí los escucho perfectamente. Profe, todavía no voy allá. Profe, pero, o sea, Hay compañeros hay compañeros que están haciendo un cuadro, ahí no se ve el cuadro. Obvio, Sí, claro.
cuadro, y cómo hacer con el cuadro. Claro, yo recuerdo que la herramienta principal es el cuadro de Kuhn. Profe, Deme la proporción. Profe, si no se expresa es amarillo, ¿cierto? Sí, sí, señora. Vean esa mayúscula porque mayúscula no. Amiga, ni 3 minutos ya. Yo les vuelvo a abrir el micrófono a todos, no se preocupen, es para que los compañeros que no están en informática estén más concentraditos. Listo, Núñez, ¿ya tiene la proporción de los individuos amarillos? Sí. Yo acabo de preguntar qué era. Me contestaron 10 de los otros. De los 16, ¿cuántos son amarillos? Pero a mí me salieron 3. A Dylan le salieron 3. A mí 1. A María Camila 1. ¿Y si son 2? 4. 4. ¿A quién le creo? Dylan, ¿cuáles son los genotipos de los individuos amarillos? ¿Cómo, profe? ¿Cuáles son los genotipos de los individuos amarillos? A mí me salió 4. Espérese un momentito, Juliana. Quiero saber, Dylan, ¿cuáles son los genotipos de los individuos amarillos? Profe, me salió B dominante. ¿Cuál? BB dominante, A recesiva, B dominante, B recesiva, A recesiva, B dominante, B recesiva, A recesiva, y la última que es B recesiva, todo recesivo. Y entonces, ¿cuánto le dan? Me dieron Cuente 3, bien. profe. 4. No, 4. Mentira. 4, Dylan. Sí, 4. ¿Sí? Sí, yo te corrijo. 4. Listo. Es decir, recuerden que mientras en el genotipo exista doble, en el genotipo del alelo A existan los dos en homocigosis recesiva, todos son blancos. ¿Cierto? De la proporción, ¿cuántos son? 4. ¿Listo? ¿Y dónde salió el amarillo? Toda resuelta la pregunta 2. La pregunta 3 ya es más larga. Determina el genotipo y fenotipo de la progenie.
y determine la proporción epistática. Entonces, ¿cuál es la proporción de este ejercicio epistático? María Camila Horta, yo le abro el micrófono acá. Fuerte y claro. Hola, profe. Uy, Dios. Ay, no, les desactivé el micrófono y lo tienen que activar desde allá. La peor decisión fue que vieran clases todo ese poco de gente. No, está bien, Juliana. Profe, se escucha muy feo. Sí, se escucha feo. Camila Horta. ¿Cuál es la proporción de la progenie F1? ¿Cuál es la proporción de la progenie F1? O sea, para contar los que tengan las cosas de color. Profe, es 9, 3, 3, 1. No, señora. Pero si es así como dijo ella. ¿Cuál es, Dylan? 934. 934. No es 9331, mi querida Camila Horta. 9 cafeses, 3 negros y 4 amarillos. Correcto, Dylan. Eso es. María Camila, ¿qué es lo que me causa problemas para identificar esa proporción? Café con expresión de color. No, profe, es que lo ha contado mal. Sí, pero dígame qué es lo que le causa dudas. ¿Qué es lo que le causa duda? No, nada, profesora, lo conté mal. Bueno, no sé. Listo. Avancemos entonces en teoría. Niños, dudas sobre esta primera parte de epístasis simple. Ya hemos visto epístasis simple dominante y recesiva, ¿cierto? Pero es la primera, es una de las primeras. Ya les mencioné que cuando estamos trabajando epístasis, ¿cierto? Hay varias formas de interacción. Hemos visto esta simple, dominante y recesiva. Dudas al respecto. No se pierden las proporciones. Cuando estoy en interacciones y estoy haciendo ejercicios de epístasis, nunca voy a tener las proporciones mendelianas. ¿Por qué? Porque la interacción génica altera las proporciones mendelianas. ¿Y cuál es el resultado de esto? Estas que estamos viendo en pantalla. ¿Sí? Entonces la respuesta jamás va a ser 9331 o 3-1 o 100% genotípicas y fenotípicamente iguales. No es posible cuando yo estoy viendo interacción entre genes, ¿cierto? Bajo las leyes mendelianas, cuando no hay efecto ambiental y cuando tengo 1 o 2 genes en dominancia y en recesividad, las proporciones esperadas siempre van a ser las mismas. En el cruce de individuos heterocigotos voy a ver 3-1. ¿Sí? ¿Me escuchan? No, profe. Ay, sí, pues. ¿Ninguno me ha escuchado? Yo sí. Se le fue un momentico. Listo. Sí, profe. No, profe, súper bien. Listo, perfecto, gracias. Entonces, les decía que en proporciones mendelianas nunca van a cambiar las proporciones siempre y cuando tengamos un respeto por las leyes, que son cuáles. En el cruce de individuos heterocigotos, las proporciones van a ser 3-1. En el cruce de individuos y heterocigotos, las proporciones van a ser 9-3-3-1. Yo aquí estoy Profe, si usando... está hablando no se le escucha.
Pero yo sí escucho. No ver si se le escucha. Bueno, entonces creo que es Juliana la que no me está escuchando. ¿El grupo de Hernández Fernández me escucha? Sí, profe. Sí. Listo, perfecto. Entonces yo aquí les menciono que aquí también cuando yo le digo María Fernanda, ¿cuál es el genotipo de individuos de este cruce? Si ustedes se darán cuenta, hemos partido de individuos diheterocigotos, ¿cierto? Pero ya las proporciones no van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque hay un efecto epistático. Es decir, yo tengo dos genes, pero uno inhibe la acción del otro. Eso es epístasis, ¿cierto? Cuando yo veo más fenotipos, la epístasis me lleva a observar más fenotipos. ¿Bien? ¿Hasta ahí preguntas o dudas? Porque ya vamos a entrar al estudio de la epístasis doble. La clase anterior les decía que se imaginan que podría ser la epístasis doble. Ah, bueno, ya la vamos a ver. La epístasis doble es decir, que en los dos genes involucrados yo tengo efecto epistático. En la epístasis simple, uno de los dos es el gen epistático, el otro es el hipostático. Vamos a ver acá cuál es el comportamiento de esa herencia, ¿cierto? Pero también hay una clave. Miren las proporciones de la progenie. Ya veo solo dos fenotipos, ¿cierto? Por el efecto doble de epístasis en los genes. Entonces, en epístasis simple voy a observar tres fenotipos, en epístasis doble voy a observar dos fenotipos y ya las proporciones obviamente me van a cambiar. Epístasis doble dominante, voy a esperar una proporción de 15:1, epístasis doble recesiva de 9:7 y epístasis doble y recesiva al mismo tiempo de 13:3. Es decir, esto me altera nuevamente las proporciones mendelianas cuando hay interacción entre genes. Y más adelante, no sé si alcanzamos hoy, quizá el viernes, vemos efectos no epistáticos, ¿cierto? Que el efecto no epistático también me cambia las proporciones, pero también pudiera encontrar aquellas que no tienen efecto ambiental. Bien. ¿Cómo se manifiesta la epístasis doble dominante? ¿Cierto? Es más evidente o en el campo de las plantas yo pudiera evidenciar de mejor forma, ¿sí? Una epístasis doble dominante. ¿Por qué? Porque recuerden que al final estas interacciones génicas terminan en los productos de rutas metabólicas, ¿sí? Y en el escenario problema o en los escenarios problema que he revisado, la mayoría ya ha tocado esa parte de rutas metabólicas, es decir, en la mayoría de portafolios revisados, porque no todos me enviaron, ya identificaron las proteínas que pudieron ser alteradas en su ruta. ¿Sí? Entonces, también la epístasis es, digamos, la que permite, ¿sí? O la que está inmersamente relacionada con la síntesis de proteína, ¿sí? Entonces, una epístasis doble dominante se produce cuando los alelos dominantes de cada par de locus son epistáticos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que bien sea juntos o separados van a producir el mismo fenotipo. De tal forma que yo veo, ¿sí? Les decía en la diapositiva anterior que veo una reducción en los fenotipos o en la manifestación fenotípica. ¿Por qué? Porque la dominancia de los dos locus, ¿sí? De cada par de locus va a producir el mismo fenotipo.
Hasta ahí. ¿Qué proporciones voy a observar? 15:1. Vamos a ver un ejemplo. Miren, por ejemplo, la expresión de la clorofila en plantas. No existe una sola ruta para la producción del producto final llamado clorofila. Afortunadamente, ¿cierto? Existen más de 2 rutas que realizan la síntesis de este producto final, ¿cierto? De tal forma que fenotípicamente, si no existieran estas rutas metabólicas alternas, ¿sí? O precursores para la síntesis de proteína, yo pudiera observar plantas sin la clorofila. ¿Y eso qué significa? Ornamentalmente, una planta muy bonita, pero ¿qué significa en la fisiología de la planta que no tenga la clorofila? ¿Qué significa? Laura Vanessa Ospina, ¿qué significa que una planta no tenga el producto de clorofila? Tiene color verde. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Laura. Dylan, ayúdame tú que estás ahí atento. ¿Qué significa que una planta no pueda tener el producto final de síntesis de clorofila? Profe, pues no puede hacer tipo Fotosíntesis. para transformar la energía, recibir energía, rayos del sol o así. ¿Y eso cómo se llama? Fotosíntesis. Fotosíntesis, se interrumpe. Gracias, Dylan. Se interrumpe la fotosíntesis. Y usted sí lo vio conmigo en ISPA. ¿Qué significa? La fotosíntesis es fundamental para el crecimiento y desarrollo de las plantas, ¿cierto? Yo fenotípicamente puedo ver una planta de este tipo y ornamentalmente está bien, ¿cierto? Pero fisiológicamente la planta no puede realizar la síntesis de proteína, ¿sí? Del producto final. ¿Quién interviene en esta síntesis de proteína? La epístasis, ¿cierto? Afortunadamente, por cualquiera de las dos rutas, ¿cierto? Cualquiera de los dos genes que intervienen en la síntesis del producto final, la dominancia, ¿cierto? Permite, ¿sí? Que se produzca, bien sea tipo 1 o tipo 2 de clorofila como producto final, que no es más que ese color verde que tienen las plantas. 1. Y 2, de tal forma que cuando yo vea, ¿sí? Esto en recesividad, no importa, porque el gen 2, ¿sí? Al tener un alelo en dominancia, al final produce clorofila y viceversa. Si yo tengo acá homocigosis dominante, heterocigosis, acá no importa lo que yo tenga, ¿cierto? Al final sí va a existir síntesis del producto final. Eso hace, ¿cierto? La epístasis doble dominante. Y obviamente yo veo a nivel de proporción fenotipos, una mayor proporción de fenotipos con el producto de síntesis y veo una pequeña proporción, ¿cierto?, de individuos que no hacen la síntesis de este producto final. ¿Cómo sería? En los dos casos se tendría homocigosis recesiva para los dos genes y ya sabemos que a nivel de proporciones encontrar homocigosis recesiva es muy bajita, ¿cierto? Entonces miren aquí, ¿qué hacemos? También el mismo cuadro de Punnett y solo este genotipo sería el precursor para plantas sin
clorofila, es decir, con su color totalmente blanco. Y las demás proporciones, los demás genotipos, ¿cierto? Los demás genotipos, por encontrarse en epístasis doble dominante, van a producir por cualquiera de las dos vías la síntesis de clorofila al final. Entonces, John, tú decías, ¿hay que hacer el cuadro? Claro que hay que hacerlo. Sí, el cuadro de Punnett es esa herramienta que tiene el estudiante para poder determinar dentro de la población cómo se presentan los fenotipos. ¿Sí? En el caso de la epístasis doble, el último, ¿sí? El último genotipo es el que aquí se manifestaría como albino, 1 de 16, ¿cierto? Y 15 sobre 16, en este caso, tendrían la síntesis final del producto, partiendo de individuos heterocigotos, diheterocigotos, ¿cierto? ¿Preguntas? Entonces, mire que sí existen a nivel de plantas, ¿cierto? Coloraciones blancas o albinas, pero la mayoría de ellas tienen, ¿sí? Un pigmento normal, es decir, observamos una coloración verde en las hojas de la mayoría de plantas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que por el azar de la genética yo me encuentre, ¿sí? ¿Cuál sería el genotipo de esta planta? Homocigosis recesiva, ¿cierto? Para los dos genes implicados en la epístasis. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Bien. No le escucho, mis queridos. No te escucho. ¿Quién me está tratando de hablar? ¿Miguel Sebastián? No le escucho nada a Sebastián. Viviana Alejandra se fue. Cristian Betancourt también se fue de clase. 4, 3. Esa es la proporción. ¿Quién está con Sebastián? Porque el punto en vía estadística es A. Esos dos puntos en vía estadística es A. Si quieres, Miguel Sebastián, ¿por qué no usas el chat para escribir la pregunta? La diapositiva que se cumple con ¿qué cumple? Porque yo no lo hice, nada. Ah, se está en la biblioteca. Pero te estás ahí a nada de irte a la... Profe, es que está súper mala la señal acá. Yo estoy en la universidad. Sí. Dime, ahora te escucho mejor. Lo único que hay ahí. Sí, señora. Lo único que hay ahí. Bueno, tú me ibas a preguntar algo, dime. Sí, pero está malísima. Te escucho, te estoy escuchando claro en este momento. Sí, que le escribía por chat, me decía. No, dime, ya te estoy escuchando mejor. Sí, profe, le iba a preguntar sobre, o sea, el ejercicio que hicimos hoy. Esto me quedó muy claro, pero a la vez me confundió un poquito. ¿Y en qué se confunde? Porque como que no tiene, o sea, se lo hace igual, pero tiene como, ¿cómo le explico? Como interpretación diferente. Me varió con todos mis compañeros. Con mis compañeros, pues con lo que escuchaba, lo que estaba contando. Ajá, lo interpreté mal, sí, pues. Empezar a leerlos más. Por eso la otra vez le dije que si no nos puede dejar un tallercito, profe. No, señor, no le voy a dejar taller.
¿Por qué? Porque el ejercicio, es decir, si usted no importa, a ver, no los quiero confundir. Mecánicamente, Sebastián, el cuadro de Punnett siempre va a ser el mismo, mecánicamente, porque usted siempre va a estar cruzando diheterocigotos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en epístasis tengo 2 genes. Entonces siempre voy a cruzar diheterocigotos. ¿Sí? Entonces, la información dentro del cuadro no tiene por qué cambiar. Siempre va a ser la misma. Por eso es que yo les pregunto rápidamente, ¿cuántos gametos hay? 4. Siempre van a salir 4 gametos de un cruce de individuos con eso. Bien. Claro, la interpretación de la información dentro del cuadro sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque estoy en epístasis. Y la epístasis tienes que verla, Sebastián, desde el punto de vista que te la presento. Cuando es epístasis simple, solo uno de esos 2 genes es el epistático. ¿Cierto? Y este puede estar en dominancia o en recesividad. Si está en dominancia, los genotipos, ¿cierto? Dentro del cuadro de Punnett, que tengan dominancia en el gen epistático, son los que nos van a tener el color. Y cuando se me presenta en recesividad, pues los genotipos del cuadro del gen epistático en homocigosis recesiva son los únicos que no van a presentar color. ¿Hasta ahí? Hasta ahí nada nuevo, mis niños. ¿Cierto? Nada nuevo. ¿Qué pasa con la epístasis doble? Me están diciendo ahora que de la misma información del cuadro de Punnett ya tengo que prestar atención cuáles genotipos son los que presentan bien sea para uno o para el segundo gen, los alelos en dominancia. Entonces voy a ver la mayoría, solo del cuadro de Punnett, Sebastián, hay un solo genotipo que está en homocigosis recesiva. Solo uno. Por eso las proporciones me cambian como en el que acabamos de ver, 15:1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la clave para la resolución de los ejercicios y sobre todo la del parcial? Es que ustedes en el ejercicio, primero lean bien el postulado, porque no los voy a poner a adivinar cuál es el gen epistático y cuál es el gen hipostático, ¿cierto? Le voy a decir en el contexto del ejercicio cuál va a ser y qué tipo de interacción tiene. Si yo le dijera que el gen hipostático está en dominancia, usted ya la tiene que coger de una y decir, esta epístasis es simple dominante, y mentalmente ya tiene que decir la proporción que yo espero ver es, ¿cuál es la proporción? Le voy a compartir esto. Aquí está la clave. Yo les he dicho que hay muy pocas cosas que aprenderse en genética, pero esto sí también se lo tiene que aprender, porque aquí le van a decir para que usted realmente diga si el ejercicio le quedó bien o no, tiene que darle igual a estas proporciones de acá. Entonces, si en el contexto se le dice, no sé, el gen hipostático, el gen epistático se presenta en recesividad, usted de una vez en el conteo tiene que esperar esta proporción 9:3:4. No le puede dar diferente. Si le da diferente es porque está haciendo la interpretación dentro del cuadro de Punnett como no, de forma incorrecta. Si le da esta proporción de 9:3:4, quiere decir que la epístasis es simple recesiva y el ejercicio le queda bien.
¿cierto? Pero si yo estoy hablando de epístasis simple dominante, ¿sí? Miren que las proporciones ya me cambian a 12, 3, 1. ¿Ok? Porque yo veo menos fenotipos en la epístasis doble. Porque tengo mayores genotipos, tengo 15 genotipos, se los voy a presentar aquí. Tengo 15 genotipos, ¿cierto? Donde yo veo la presencia de los dos, ¿cierto? O de al menos un alelo en dominancia. ¿Y eso qué me está asegurando? Me está asegurando que la ruta metabólica de la clorofila se produzca. Mira aquí, le estoy señalando los genotipos donde yo tengo 1 o 2 alelos en dominancia para los genes que acompañan a esta epístasis. Entonces, por cualquiera de las dos rutas, por cualquier ruta del gen 1 o del gen 2, se va a presentar la síntesis de la clorofila. Por eso la proporción me cambia 15 a 1. Y solo en un genotipo, que es este, yo voy a mirar homocigosis recesiva para los dos, y es ahí donde no voy, es decir, a nivel, no se va a sintetizar la ruta de la producción de clorofila. ¿Sí? Pero si nosotros vamos a comparar este cuadro de Punnett con los anteriores, mírenlo aquí, es el mismo cuadro de Punnett. ¿Qué de diferencia hay? Yo ya estoy en una epístasis simple recesiva. Quiere decir que donde yo vea, ¿sí?, el gen epistático que empieza a inhibir la aparición del color, cuando yo vea homocigosis recesiva, ¿cierto?, voy a observar fenotipos sin color. Sin color. Pero tengo genes que acompañan, ¿sí?, y me permiten observar características de color de cuerpo café y negro. Entonces aquí sí tengo que recordar la dominancia y la recesividad para poderlos observar. Por eso, los genotipos negro, mire Sebastián, están en homocigosis recesiva, ¿cierto? Y tienen el alelo que permite la aparición del color. Aquí en homocigosis dominante y aquí en heterocigosis. Sí, señora, ya va entendiendo mejor. Entonces, mire que sí tiene que ponerle detalle a eso. En el contexto del ejercicio, ¿qué es lo que se le está pidiendo? ¿O qué tipo de epístasis se le va a presentar? ¿Sí? ¿Qué es lo que puede cambiar? Eso sí les voy diciendo de una vez. ¿Qué es lo que les puede cambiar en los ejercicios? Los alelos. Ya no pueden ser A y B, pueden ser cualquier nombre de alelo, ¿cierto? Pero, ¿qué tiene que tener en cuenta de esos alelos? ¿Quién es el dominante y quién es el recesivo? Es que es lo mismo. Por ejemplo, yo le puedo poner aquí que el alelo sea L. Y acá también en dominancia y recesividad. Y esto no tiene por qué transformarle el pensamiento o no tiene por qué transformarle la concepción mecánica de hacer el ejercicio. ¿Cierto? Si estoy hablando de alelos en dominancia y recesividad, no importa el nombre que reciban. ¿Sí? ¿Qué otras preguntas, mis niños, se les deriva de esto? ¿Ninguna?
Bueno, mira acá. Entonces avancemos en la epístasis doble recesiva. Sebastián, ya no voy a ver las proporciones antes mencionadas. Ya la proporción de la epístasis doble recesiva me cambia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir aquí? La epístasis doble recesiva, ¿sí? Dice que para que la planta sea blanca, tiene que tener por lo menos una pareja de alelos en homocigosis recesiva. Entonces yo tengo que hacer el cuadro de Punnett. Y al hacer el cuadro de Punnett, que te va a dar exactamente, Sebastián, estos mismos genotipos, el detalle está en mirar cuáles de esos alelos están en homocigosis recesiva, ¿sí? Entonces, mire, para epístasis doble recesiva, ¿sí? Esto también se puede evidenciar de mejor forma en plantas, en animales también, ya les voy a presentar un ejemplo. Pero cuando yo voy a ver el color de las flores del guisante dulce, ¿cierto? Que es una planta, la expresión del color, ¿sí? También depende de la aparición simultánea de al menos un par, ¿sí? De alelos recesivos en cada gen. Si usted nota, nosotros en estas 6 semanas de estudio no he cambiado de característica. Les vengo hablando del color de los guisantes, del color de los guisantes, del color de la capa del perro, del color de la flor, ¿sí? Del color del cuerpo de las drosófilas. No he salido de la característica color. ¿Por qué? Porque también le mencioné que la expresión del color depende de varias, es un carácter poligénico. Hay varios genes vinculados a la expresión del color, ¿cierto? Y aparte de eso, tiene un efecto epistático. Pero aparte de eso, el color ya lo voy a ver en otro tipo de herencias como la codominancia, la dominancia, ¿cierto? Entonces el color es una de las características de mayor complejidad a nivel de genética. Y no nos hemos metido en otra característica, pero es para que ustedes miren cómo una sola característica puede tener influencia de muchos genes, ¿cierto? Entonces aquí, en el caso de este ejemplo, la epístasis doble recesiva, para que la flor de la planta sea blanca, tiene que tener una pareja de alelos en homocigosis recesiva. Y de esta forma me altera las proporciones mendelianas, ¿cierto? Si yo voy preparado al parcial, yo ya sé que si me ponen un ejemplo de esto, no va a salir epístasis doble, ya les dije, va a salir epístasis simple. Pero si en el segundo parcial me sale un ejercicio de epístasis doble recesiva, yo ya sé que en el conteo del cuadro de Punnett voy a tener una proporción de 9 a 7. Ejemplo, de una variedad de plantas, ¿cierto? De planta blanca, ¿cierto? Miren que yo aquí, este es el genotipo de variedades blancas, ¿cierto? ¿Qué nota en este genotipo, Sebastián? Este genotipo, ¿cómo se presenta? ¿Recesivo? No. ¿Recesivo, dominante, dominante, recesivo? Sí. ¿Pero qué quiere decir eso? No estoy preguntando bien. Según las leyes mendelianas, ¿sí? Profe, homocigosis. ¿Homocigosis? Dihomocigosis.
Dihomocigosis. Porque son dos. Recesivo dominante. Están en pureza. Son individuos puros. Porque para una característica están en homocigosis dominante, perdón, para un gen están en homocigosis dominante y para el otro gen que lo acompaña en homocigosis recesiva, ¿cierto? ¿Y por qué fenotípicamente las dos variedades son blancas? Porque la epístasis doble recesiva me dice que para que una planta sea blanca, yo solo necesito observar uno de sus genotipos en homocigosis recesiva. Entonces, bajo esta genotipo son blancos y bajo este genotipo también. ¿Cierto? ¿Por qué? Esta es doble recesiva. Cuando yo cruzo dos variedades puras, siempre voy a obtener individuos heterocigotos. Y ya aquí el producto de este F1 es puro, perdón, color púrpura como en heterocigosis. Tiene el micrófono abierto, por favor. Gracias. Paso siguiente, Sebastián, obtenga las proporciones fenotípicas. Entonces, a ver, mayor producción de leptina. ¿Qué responderías si esta fuera la pregunta del parcial? Las proporciones fenotípicas. Me toca hacer el cuadro de Punnett. Sí, te toca hacer el cuadro de Punnett, pero ¿qué proporción fenotípica de una me responderías? Míralas aquí. Claro, me toca saber y hacer el cuadro de Punnett para ver cuáles resultan blancas y cuáles resultan púrpuras, pero yo voy a encontrar una proporción fenotípica de 9 a 7. ¿Sí? Sí, sí, sí. Míralas aquí. ¿Por qué son blancas? Porque en al menos uno de los dos genes yo veo homocigosis recesiva. Lo veo aquí, lo veo aquí, lo veo acá, aquí también, aquí, aquí y acá. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blancas y no veo en las púrpuras homocigosis recesiva. Aquí veo un homocigosis dominante. Aquí yo veo heterocigosis. Acá también. Es decir, las 9 son púrpuras porque en ninguno de los dos genes yo veo recesividad. ¿Cierto? Pero parto de la misma información para la construcción del cuadro. No he cambiado de gametos, son los mismos. E internamente, ya le doy la palabra, internamente la distribución de los genotipos es igual. Señorita. ¿Me podrías repetir la proporción 7? O sea, ¿qué sería? Homocigosis o sea, ¿cómo sería el nombre, por favor? ¿De qué? Del número 7, ajá, de los blancos. Porque, por ejemplo, yo entiendo que los morados, o sea, los que tienen sus rayados de morados, son homocigosis dominante porque tenemos A mayúscula y B mayúscula. ¿Y los otros cómo se llamarían? No todos son homocigosis. Este es homocigosis dominante, ¿cierto? Si tú me preguntas el nombre de este es homocigosis dominante para el gen 1 y heterocigosis para el segundo gen. ¿Qué son estos de la diagonal que también son púrpuras? Ahí sí son diheterocigotos. ¿Sí?
heterocigoto para el primer gen y homocigoto recesivo para el segundo gen. Sigue siendo púrpura. ¿Qué pasa con los blancos? ¿Pero no sería dominante porque tenemos B mayúscula? Homocigosis dominante, sí señora. ¿Qué dije yo? Recesivo. Bueno, perdón. Entonces, ¿qué pasa con los blancos? Son blancos porque yo veo homocigosis recesiva en al menos uno de los dos genes que lo acompañan. Lo veo aquí, 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 aquí y aquí. Por eso es blanca, ¿cierto? ¿Y cómo se llaman? Igual. Homocigosis dominante para el primer gen, homocigosis recesiva para el segundo gen. Heterocigoto para el primer gen, homocigosis recesiva para el segundo gen. Acá ya me cambia, homocigosis recesiva para el primer gen, homocigosis dominante para el segundo gen. ¿Esa era la pregunta? Sí, profe, sí. Y otra preguntita. Y aquí sí tengo un di homocigoto recesivo. Profe, otra preguntita. Entonces ahí ya sería doble, ahí sería el doble epistasis que tú decías. Estamos trabajando con el ejercicio de epistasis doble Sí. recesiva. Tú en un problema nos dirías, búsqueme la epistasis si es dominante, doble recesiva o dominante. Sí, claro, yo les doy el contexto de qué tipo de epistasis es. Ay, profe, usted vuelve y nos manda esa... Hoy les mando estas diapositivas, pero la clave está aquí. Ya. En estas proporciones. ¿Sí? Para que tú en el conteo y al hacer internamente el cuadro de Punnett sepas qué es la proporción que esperas. Si estás en la epistasis simple recesiva, pues vas a esperar un conteo interno de 9, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Sí? Claro, yo ya le envío esta información a Juliana hasta lo revisado en esta clase, para que ustedes vayan tomando nota. Bien, ya con esto termino. Generalmente, lo que yo les acabo de mencionar, ¿sí? Estamos en el análisis de la producción de esas rutas metabólicas, ¿cierto? En el caso de tener doble homocigoto recesivo para la enzima A, esto es a nivel enzimático, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí sucede que la sustancia base de ese producto se ve bloqueada, ¿sí? Eso pasa. Hay un bloqueo por la ausencia de la enzima en dominancia. Y al haber un bloqueo, entonces las plantas, ¿sí?, empiezan a tornarse incoloras, ¿cierto? Simplemente a nivel de rutas metabólicas. Por eso yo les decía en sus escenarios problema. Allí está la clave de la identificación del problema. El problema no es que el perro sea braquicéfalo, ese no es el problema. El problema está aquí, en la síntesis, ¿sí?, de ese producto final, que en el caso del ABP no permite una síntesis correcta de la proteína. ¿Cuál? Ya usted me dirá. Aquí en este ejercicio de epistasis doble recesiva, el problema es el bloqueo, ¿cierto?, de la sustancia que produce, ¿sí?, la pigmentación cuando existe homocigosis recesiva. Entonces, se bloquea y obviamente el fenotipo es una planta sin color, o por lo menos una planta en hojas sin color. ¿Bien? Bueno, y también hay un fenotipo en el caso de cerdos. Hay varias características no deseables,
como por ejemplo las hernias escrotales, las hernias umbilicales, ¿sí? Los remolinos en el pelo son producto de una epístasis doble recesiva, ¿sí? Entonces, cuando yo observo genotipos en los cuales exista homocigosis recesiva, ¿cierto? Resultarán en individuos con ausencia de remolinos en el pelaje, ¿sí? Para que se dé la aparición, para que aparezca esta condición, al menos, ¿sí? Uno de los dos genes debe tener un alelo en dominancia, ¿cierto? Igual que el ejercicio anterior. Teniendo en cuenta, obviamente, que los alelos se denoten de la misma forma, ¿sí? Pero para no confundirle un poco más la cabeza, entonces le traigo acá el mismo nombre de los alelos. Pero yo, si voy a la información, por eso yo les digo importante en los escenarios en el ABP, los alelos y los genotipos, ¿cierto? Porque yo ya por ahí he visto que están mencionando tipos de herencia. Por ahí vi, ¿sí? En un ejercicio, en un ABP, que mencionaban el tipo de herencia, de tal forma que para saber si es o no, yo necesito saber qué tipo de alelos portan ese gen o esos genes, ¿cierto? Que tienen una correlación directa con la problemática de nuestro escenario, que es la braquicefalia en perros o perros braquicéfalos. Bien, aquí, ya para terminar, la epístasis doble se puede presentar en dominancia y recesividad al mismo tiempo. ¿Cuándo ocurre? Ocurre cuando el alelo dominante de un gen, ¿sí? Y el recesivo del otro gen suprime la acción de los otros dos. Entonces, en este caso, en el factor del color en aves, ¿sí? Se presenta acá en aves el factor de ese pigmento. El alelo A produce la pigmentación y el alelo recesivo no produce pigmento, ¿cierto? Y el segundo gen que lo acompaña inhibe la pigmentación en el alelo dominante y en el alelo recesivo la permite, ¿cierto? Entonces, el alelo dominante de un gen y el recesivo del otro, aquí suprimen la acción de los otros dos. Vamos a ver el ejemplo. ¿Cuál sería el genotipo de las gallinas coloradas? En este caso. Ya no lo pongo a pensar más. Mire, ¿y cuál es la proporción esperada? No se me confunda que se la estoy dando aquí. La proporción que yo espero es 13:3. ¿Cierto? 13 serán albinas. ¿Quiénes? Las gallinas con estos genotipos. Y tan solo serán pigmentadas aquellos genotipos o aquellas aves que porten, ¿cierto? Este genotipo, que si lo vamos a mirar en el cuadro de Punnett, tan solo son 3. Y la proporción esperada es 13:3. Bien. Regáleme, creo que 5 minutos para mirar este video y finalizamos la clase. Me dicen si lo escuchan. Ay. Las múltiples variantes del coronavirus han puesto una y otra vez a la comunidad científica en una carrera contra el tiempo.
Las múltiples variantes del coronavirus han puesto una y otra vez a la comunidad científica en una carrera contra el tiempo. Omicron, la última de ellas, encendió las alarmas al descubrirse que tiene unas 50 mutaciones con respecto a la cepa original, 32 de ellas en la proteína pico, justamente en la parte del virus a la que atacan muchas de las vacunas. Pero que un virus tenga muchas mutaciones no es razón para asumir que es más peligroso. Incluso algunos científicos consideran que serán las propias mutaciones del coronavirus las que podrían conllevar al final definitivo de la pandemia. Pero mientras sigan surgiendo nuevas variantes, el gran desafío de los científicos no solo es identificar individualmente a cada mutación. Existe un proceso genético conocido como epistasis que puede revelar datos fundamentales sobre el comportamiento de un virus que ha mutado. ¿Qué es la epistasis? Eso te lo explicamos en este video. Piensa que quieres completar un rompecabezas. Ya identificaste cada una de sus piezas, por color, forma, tamaño. Ahora imagina que al momento de armarlo, las características iniciales de cada una de las piezas cambian o se comportan diferente con cada una de las otras piezas que intentas unir. Parece un rompecabezas bastante complicado. Algo similar ocurre cuando los científicos intentan descifrar el efecto que tienen las nuevas mutaciones del coronavirus, ya que la clave está en entender de qué manera cada una de las mutaciones interactúan entre sí, más allá de identificar las características o el efecto individual de cada mutación. Este proceso que te describo se conoce en genética como epistasis y se trata de una circunstancia en la que la función de un gen está condicionada por su interacción con otros genes. ¿Y por qué esto es importante ante la aparición de nuevas variantes como Omicron? Pues Omicron está considerada una variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud y en ese grupo se incluyen a las variantes que tengan mutaciones con potencial de ser más contagiosas, provocar una enfermedad más grave o reducir el efecto de las vacunas. Pero, y aquí está la clave, lo que determina si el virus va a tener esas habilidades activadas va a ser el resultado de la interacción entre cada mutación. Y este es un proceso que toma tiempo en dar resultados. Además, en el caso de Omicron, influye que es la variante del coronavirus con el mayor número de mutaciones detectadas hasta ahora. Así lo explica BBC Mundo Ed Fay, profesor de evolución microbiana de la Universidad de Bath, en Reino Unido. But it's not the case that that it's an additive effect, so that the more mutations that you have on a variant, the more dangerous it is, the more likely it is to be transmissible, or more transmissible, the more it's going to evade vaccines. Because mutations don't work in that way, because you have these epistatic effects. So the effect of any individual mutation depends on what other mutations are in that genome. And this actually makes it fantastically hard to predict how a virus is going to behave just from the genome sequence. Hay un ejemplo claro reciente. La variante alfa, por ejemplo, tiene una mutación llamada N501Y que se asocia a la capacidad de transmisión del virus. La variante delta no posee esa mutación y, sin embargo, es más contagiosa que alfa. Esto, según los expertos, se explica porque el conjunto de las otras mutaciones de delta fortalece su capacidad de contagio. El efecto que produce la interacción de las mutaciones de un virus, es decir, su epistasis, es impredecible. Puede ocurrir que se vuelva más contagioso o que sea más resistente a las vacunas y tratamientos, pero también que sus propias mutaciones se cancelen entre sí, haciendo al virus más débil. Sí, el virus puede mutar al punto de causar su propia extinción, y este es uno de los escenarios optimistas sobre cómo podría finalmente acabar la pandemia. De hecho, un grupo de científicos mantiene la sospecha de que la caída abrupta de casos de la variante Delta en Japón durante el último trimestre de 2021 pudiese tener relación con una acumulación de mutaciones que hicieron al virus defectuoso e incapaz de replicarse en esa región. Respecto a ese caso, también se cree que la vacunación masiva, las medidas de distanciamiento personal o alguna característica en la inmunidad de la población japonesa podrían haber contribuido a la caída tan rápida de la incidencia del coronavirus en ese país, al punto de llamar la atención de la comunidad científica internacional. En cualquiera de los casos, sea la aparición de nuevas variantes o cambios en el comportamiento del virus, los científicos piden a la población cautela. La pandemia está en evolución constante. El uso de mascarillas en espacios cerrados, mantener la distancia al encontrarnos con amigos y familiares y cumplir con los esquemas de vacunación siguen siendo las herramientas básicas recomendadas por los expertos. Bueno, cuéntanos qué te pareció el video, déjalo Listo. escrito en los comentarios. El canal de BBC Mundo. Les recomiendo ese canal.
para consultas. Bueno, niños. ¿Niños? ¿Se fueron? ¿Se fueron a almorzar ya? ¿Sí? Alexander, ¿está en clase? Se me escapó Alexander hoy. ¿Dónde está? No lo veo. Bueno, Paola, que la veo ahí en cámara. Hola. Aportes a la clase de hoy. Esa risa nerviosa no me gusta. No le escucho si está hablando Paola. ¿Cuál Paola, profe? Están las dos. Ah, Paola, ahí la tengo en pantalla, Camacho. Te veo acá y hablas por allá. Hola. Profe, si me llega a llamar a mí, no tengo buena señal. Cierra el micrófono. Pues en el primer ejercicio que nos pediste, pues yo estaba... Pues estaba sacando las proporciones, una parte en que sí me enredé un poquito cuando dije color amarillo, porque pues como que no me enredé, pero pues yo me estaba diciendo que el amarillo era ese color, que era el albino. Entonces pues ahí ya que ya retomé el ejercicio, pues aquí estamos sacando como las proporciones. Y de pronto en el último punto, que era el de, el punto 4, que determina la proporción epistática, en ese como que estamos un poquito... ¿Cómo plasmarlo? ¿Cómo contestar la pregunta? Entonces lo que nosotros hicimos, que no sé si esté bien, que igual tenemos la duda, es que nosotros contamos, por ejemplo, los alelos recesivos y los dominantes. Pero no supimos cómo sacar la proporción y dijimos que era 4:12 o no sabíamos si era 4:16, esa parte sí no, pero el resto del ejercicio sí lo culminamos. Bien. No olvide que cuando hablamos de proporciones tenemos fenotípicas y genotípicas, ¿cierto? Las fenotípicas es ese conteo, ¿cierto?, que le aparece en las diapositivas. 9:7, 15:1, 12:3:1. Esas son las proporciones fenotípicas. Si yo en algún momento le preguntara las genotípicas, son muchas más que son las que están dentro del cuadro de Punnett. No, o sea, profe, esas sí las encontramos también. Encontramos por lo menos en el primer ejercicio, encontramos 9 genotipos diferentes. Genotipos, 9 genotipos diferentes. Y encontramos proporciones fenotípicas 9:4:3. Sí. 9 cafés, 4 sin color o amarillos, como tú los dices, y 3 negros. ¿Cierto? Pero la última pregunta decía era puntualmente, determine la proporción epistática. Esa es la parte como que no sabíamos cómo plasmarla. O sea, ya sabemos que cuatro genotipos tienen la epistasis sin color, ¿cierto? Y encontramos 12 genotipos con color. O 12 individuos, perdón, 12 individuos. Que no sabemos cómo contestar esa pregunta. Ya, ok. John, la proporción epistática, ¿cuál sería ahí? Es decir, la epístasis, ¿qué hace? O sea, la epístasis es la que determina si se expresa el gen o no.
Ok. ¿Modifica o le enmascara Tiene que hablar más ciencia. La profe dice más que... Perfecto, Paola. ¿Con máscara o inhibe? ¿Cierto? ¿Y cuál es el entonces en esa proporción cuál sería el epistático? El epistático, 9, no. Cuatro. 4, sí, sí, 4. Porque son los 5 colores. Sí. ¿Listo? 4 en el principio, ¿vio? Entonces sería 4 a 16. 4 a 16. De una, profe, esa era como lo ponía. Bueno, eso sí depende de qué tipo de pista, ¿sí, no? Puede ser simple, doble, etc. Bien, Trujillo, no, Trujillo no. Ah, sí, que la veo al fondo. Gracias, profe. Hola, Trujillo, que la veo al fondo. Dime, profe. ¿Dudas? No, bien. Bien. Bueno, los que están atrás. Vea que mira la cámara. Valentina, a través de sus corazones, Señora. ¿Todo bien, Valentina? Isabela, Guzmán. Sí, profe, es porque te amamos mucho. Gracias, yo lo sé. Da la bolsita. No te preocupes que cuando tú llegues yo te cuento todas las cagadas de este salón. Uy, del salón y de los pasillos. Usted, Núñez. Me invita a tomar café. Y el asunto también. Bueno, mis niños, entonces siendo las 12:02, no me queda más que agradecerles su atención. Me gusta mucho verlos en esa dinámica de reunirse. Creo que la genética necesita de un apoyo de un compañero que sepa más que yo, que me pueda explicar, que quizá el lenguaje que utiliza la profe no es el que yo pueda entender, pero en esa sintonía pues me parece bien verlos. A través de Juliana Hernández me hacen llegar algún tipo de dudas o no sé. Y a nivel de portafolio ya todos los grupos quedaron retroalimentados. Creo que me puse al día. Vuelvo y les repito la fecha máxima de entrega, viernes 7 de marzo a las 6 de la tarde. ¿Qué es lo que tienen que entregar? Julián Hernández también tiene la información que está en el sílabo, que es lo que se va a calificar. Por favor, no lleguen sin esa información. Tienen en riesgo su calificación. ¿Bien? De mi parte, feliz almuerzo. Chao. Gracias, profe. Igual, profe, feliz almuerzo. Gracias, profe, hasta luego. Gracias. Chao. Hola. Mañana no depende. Escúchame.